Y finalmente estamos en el pico Carlit. Me he encontrado con un señor que de verdad es un macho alfa. No un mariquita como yo. Bueno, llegó el momento de bajar. Y la verdad es que no tengo ni idea de cómo lo vamos a hacer. Porque esto se ve muy peligroso. No intenten esto en casa, chicos. Y por cierto, casi me pego una hostia, pero estoy bien. Solo espero que mi esposa no se entere de esto. Así que, tío, dime, ¿cómo es que puedes hacer eso? Eso está en la cabeza. Ya hemos empezado nuestra subida al pico Carlit. Y tengo que decir que estoy muy cansado. No hay guía. Águila negra en movimiento, cambio. Águila negra con el paquete. Todo el mundo nos pasaba por al lado de lo lento que íbamos. Parecía que éramos los únicos en cámara lenta. Otra, hola. Gracias. Siempre. Venga, ¿tú no estabas aquí atrás? Hemos ido a ver un laguito. Y aquí estamos, subiendo al pico Carlit. Parece que llevamos 10 horas caminando y apenas hemos avanzado. La idea principal es pasar por varios lagos, o al menos eso creo. Pero por caminar tan rápido, ya nos perdimos uno de ellos. No importa, este es el segundo que vemos, así que vamos a seguir adelante. Pero cariño, ¿de qué rápido hablas? Parecemos tortugas. Hasta las babosas van más rápido que nosotros. Lola, estoy tan contento que estás aquí conmigo. Yo también estoy contenta. ¿Valió la pena levantarse tan temprano esta mañana para venir aquí? Sí, mi amor, valió la pena. ¿Ahora entiendes por qué estaba tan contento anoche y esta mañana? Sí. Sabía que esto era lo que iba a ver hoy. Y estoy feliz de compartir este momento con mi hermosa esposa. Yo también estoy muy feliz de estar contigo. El pico Carlit, el más alto de la Cerdaña, se eleva a 2.921 metros en los Pirineos Orientales. Es un icono para senderistas y amantes de la naturaleza, con vistas espectaculares y rutas desafiantes. Su paisaje es impresionante, con lagos de aguas cristalinas y valles verdes que rodean la montaña. Ubicado en la frontera entre Francia y España, cerca de la Reserva Natural de los Lagos de Camporels, el pico Carlit ofrece una experiencia única en un entorno natural incomparable. Ahora mismo todo es hermoso, pero aún tenemos que subir al pico. No importa, sé que lo vamos a lograr. Somos los putos amos. Jordi Toms, cariño, ¿podrías evitar usar malas palabras y acelerar el paso? Eres el último. Lo sé, cariño. Vale, ahora estamos en otro lago llamado Valleu. Aunque en el video no se ve bien, se pueden apreciar los peces saltando fuera del agua. Es simplemente asombroso. Este es el camino que tomaremos ahora, subiendo por allí. Hasta ahora ha sido un viaje hermoso. Le decía a mi amiga Beatriz hace un momento que, de todos los viajes que hemos hecho, si uno es hermoso, el siguiente es aún más impresionante. Y allí está el pico Carlit, tíos. Es cierto que es hermoso, pero es durísimo de cojones. Y lo peor aún está por llegar. Bueno, chicos, estamos llegando a la parte difícil de subir al Carlit que está allí. Aquello se ve chungo. Aquí vemos otro estanque, y la verdad, estoy tan chalado que ya ni sé lo que digo. Estamos en esto juntos. Por cierto, sé que estoy en mi mejor forma, chicas, pero tristemente no estoy soltero. ¿Cómo es eso de tristemente? Me vas a tener que explicar eso. Oh, Dios, la he cagado. No, cariño, no es lo que piensas. Mierda, ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Vale, vamos a reformularlo. Cariño, ¿te volveré a ver conmigo en los Pirineos, con mis amigos? Sí. ¿Entiendes ahora mi pasión por los Pirineos? Sí. Estoy muy contento de que lo estés viendo. ¿Has visto todas las parejas y familias con niños caminando por aquí? Pues no me dan envidia, porque estoy con mi esposa. Gracias, cariño, por venir. Bueno, chicos, ahora estoy con mi hermano y amigo Joan María. Me encanta su humor, porque es al estilo británico. De verdad es muy gracioso. Sí, Joan María, me caes genial. Jordi Toms, como no empieces a caminar,
No llegamos ni para pasado mañana. Vale, cariño, vámonos. Sigamos caminando. Pero es que ustedes también van muy rápido. A medida que ascendemos por las majestuosas laderas del Pico Carlit, empezamos a sentir los estragos del camino. No solo la altura nos afecta, sino también lo peligroso que se vuelve el terreno. De hecho, veremos lo que le sucedió a uno de los miembros del equipo por culpa de la altitud y las difíciles condiciones del camino. Bueno, ya tenemos la primera baja. Uno de nuestros compañeros, Alexis, ha empezado a sentir náuseas y dolor de cabeza por falta de electrolitos y agua, ya que no se ha hidratado bien. Estamos casi arriba. Solo nos falta 1,80 km para llegar y subir 280 metros más en altitud. Así que vamos a ello. Estamos muy cerca. De hecho, allí se puede ver la cima. Este camino parece realmente las Ramblas de Barcelona. Miren, mucha gente por allí, sí. Y aquí, casi llegando a la cima del Pico Carlit, me he encontrado con un señor que de verdad es un macho alfa. No un mariquita como yo. Mientras yo camino con mis botas Merrell y todas las tecnologías, él está caminando descalzo. Así que, tío, dime, ¿cómo es que puedes hacer eso? Eso está en la cabeza. Es cuestión de no ver el terreno y seguir caminando sin parar. Yo creo que eso quedó muy claro. Es simplemente un paso tras otro, y así todo el tiempo. Veamos este caso. De esa manera, he llegado a la cima. Ah, ahora vienes de bajada. ¿Me dejas ver cómo se ven tus pies por debajo? ¿Qué tal esto? Dios mío. ¿Cuánto tiempo te llevó empezar a caminar descalzo? Es decir, me refiero a que no pasaste de usar zapatos a caminar descalzo de un día para otro. ¿Cuánto tiempo te llevó empezar a caminar descalzo? Es que no hubo una progresión. ¿No te preparaste? No, es que eso es lo que te quiero decir, tío. Un día le dije a mi hermano que lo haría y ya está. Y ahora estoy así. Y a esto es lo que le llaman grounding, ¿verdad? Creo que sí, aunque me duele un poco. Ah, ¿te duele, verdad? Claro que me duele. Bueno, es que de hecho tienes sangre en los pies ahora mismo. ¿Te has golpeado con una piedra o algo parecido? No lo sé, la verdad es que ya no siento nada. Oh, Dios mío. De verdad, es asombroso lo que haces. De verdad, muchas gracias por dejarme entrevistarte y estar aquí. Si pudieras dar un consejo a mis seguidores, ¿cuál sería? ¿Lo recomendarías? No, la verdad es que no lo recomendaría para nada. Pero sí es cierto que deberías tener mucha flexibilidad en los pies. Es verdad, tienes razón. No tienes nada que te proteja los tobillos, ni nada. Claro, tiene sentido, tío. Y cuando estás bajando de la montaña, debes hacerlo despacio, porque te resbalas fácilmente. Si pisas piedras como estas, te caes fácilmente. Por ejemplo, subí desde el parking hasta la cima del Carlit en solo 2 horas, pero la verdad es que ni yo sé cómo lo logré. Sinceramente, creo que estoy un poco loco. Claro, me lo puedo imaginar de verdad. No sé cómo lo hice en 2 horas. Te hago una última pregunta. ¿Desde cuándo estás haciendo esta práctica? ¿Una montaña como esta? Es la primera vez. Pero es cierto que cuando era pequeño, solía correr por la montaña con este tipo de piedras muchas veces. Creo que eso ha sido parte del proceso para llegar hasta aquí. Pero está perfecto. Muchas gracias. Y chicos, ahora es su turno de probar el grounding. Así que adelante, amigo. Fue un placer conocerte de verdad. Muchas gracias y buena suerte. Estamos oficialmente en la zona de... Se va a poner feo. Y sí, tenemos que escalar por ahí para seguir subiendo hasta la cima. El parking está justo detrás de esas montañas. Porque claro, lo fácil nunca es una opción. Y ese refugio que ves es exclusivo para pastores en modo tormenta.
así que no contemos con él para una siestecita. Ahora déjame seguir, porque no sé por qué, pero siempre soy el último en la fila, y aquí tenemos un punto donde, al llegar casi a la cima, hay un letrero que indica que para subir es por este camino. Y por este otro es solo bajada. Ahora mismo quedan solo 240 metros para llegar a la cima, con una altitud de solo 122 metros, así que ya casi lo tenemos. Bueno, esta última parte nos está costando más que encontrar el control remoto cuando se pierde entre los cojines del sofá. Solo nos quedan 200 metros para llegar, y de subida en altitud, solo 63 metros. Aunque parece que son 63 kilómetros. La cima está justo detrás de mí, así que estamos en la última subida. Eso sí, las vistas son tan hermosas que casi valen el sufrimiento. Unos lagos que te quitan el aliento, aunque puede ser porque estamos exhaustos. Pero bueno, ya casi lo tenemos. 3 hours later. No, aún no hemos llegado, pero ya casi. Es como cuando estás esperando que el microondas termine de calentar tu comida y esos últimos segundos parecen eternos. Pero en serio, ya casi estamos allí. Solo un empujoncito más. 3 days later. Chicos, ahora sí, finalmente lo hemos logrado. Hemos llegado al pico, Carlit. Ahí está, justo frente a nosotros. Eso sí, está más lleno de gente que la fila para el Black Friday, pero no importa porque es increíblemente hermoso. Ahora toca la bajada. Vamos a rodear ese lago, y después pasaremos por todos esos lagos hasta que lleguemos, con suerte y sin tropezones, al estacionamiento. ¡Qué aventura! Antonella, diga, ¿a quién te encontraste hoy? ¿A quién encontré? Aquí, ¿a quién te encontraste? Pues a la Carol, a mi vecina de Esplugas y compañera de entreno hemos recorrido muchos kilómetros juntas y como no nos teníamos que encontrar aquí. El deporte y las montañas siempre vienen con nosotros. Y la única diferencia es que ella a las 6 de la mañana y nosotros a las 3 de la A mañana. las 3 de la mañana. A las 4 estábamos en la Nestlé. Guys, finally, we are in the Carlit. Very good. ¿Cómo se sienten? ¡Súper bien! Iria, ¿tú? Antonella, Tomás. Muy bien, Tomás, mi nivel. Betri, ¿cómo te va? Genial. Bien. Así que ya saben, si te gusta este video le das a like, te suscribes y compartes. Comparte. Muy bien. Ahora comenzamos un descenso peligroso. El camino está lleno de piedras afiladas y resbalosas, así que no es apto para todos. Después de bajar 250 metros por piedras muy resbalosas y puntiagudas, hemos llegado a una explanada. Aquí nos esperan unos lagos que te quitarán el aliento, rodeados de un paisaje simplemente inmejorable. La belleza de este lugar es algo que tienes que ver para creer. Y aquí hemos llegado al estanque de Trevens, famoso por aparecer en todos esos videos de YouTube junto a esta caseta para dormir llamada Abri du Lac de Trevens. En teoría parece un lugar perfecto, pero en la práctica no me atrevo a dormir aquí.
Solo de imaginarme las arañas que podrían pasearse por la noche me da bastante yuyu. No, gracias. Llegados a este punto, tengo que reconocer que bordear los lagos del Estugues, Castellar, Camasa, el Estanque Negro y el Viver, sin olvidar el imponente Buyús, me dejó con un sentimiento de paz y alegría que no puedo describir. En serio, no quería que el día terminara, aunque ya estábamos muy cerca de finalizar. Nos levantamos a las 3 de la mañana para llegar hasta este rincón en el Pirineo francés, y a pesar del cansancio y de estar un poco harto de tantas piedras, tengo que decirlo, esto es simplemente hermoso. Estoy muy triste porque hemos llegado a nuestro último lago. El lago del Viver. A pesar del dolor en los pies, las vistas y la paz que este lugar me da son impresionantes. No quiero irme de aquí ahora mismo. Acabo de ver un letrero que dice que se puede acampar aquí, desde las 7 de la noche hasta las 9 de la mañana. La idea de quedarme un poco más es tentadora, porque este lugar es simplemente mágico.